En distintas ocasiones fui platicándola con cada uno de los integrantes de esta mesa en distintos lugares y todos accedieron de buena gana. El último en enterarse, por supuesto, fue Pablo Fernández, pero igualmente aceptó sin ningún problema. Por eso te decía. Y bueno, la intención, de acuerdo a lo que se supone que está planteando el Congreso, de salir del cubículo e irse a la calle, uno de los tantos problemas que existen, o bueno, que están pendientes, una discusión pendiente dentro de la psicología social, sería la parte con respecto a lo metodológico. Y lo que, por ejemplo, identifica esta mesa de discusión es que, a excepción de Juan Soto, los demás como que abogamos mucho por lo teórico. Juan Soto sí defiende mucho la parte de lo empírico, de la investigación, del trabajo de campo y todo eso. Y es interesante como la buena introducción. Es lo interesante porque creo que se trata en estas mesas de discusiones, estos conversatorios, encontrar o buscar a alguien que pueda generar polémica, y el problema es que todos los que están en la mesa generan polémica de cierta manera u otra, ¿no? Unos con aburrimiento y otros con beligerancia. Entonces, por ahí va esta conversación. La intención es que cada uno de nosotros platique 5 minutos, 6 minutos con respecto a lo que está planteando, a cómo ve este asunto de la investigación. Pero parece ser que todo el mundo ya sacó. La otra también. La apuesta era también que el primero que leyera iba a tomar una pasita, pero estaba cerrando las pasitas. Estaba en el lugar universitario, entonces no nos iba a dejar. Bueno, ¿alguien que quiera empezar? Bueno, el planteamiento son 3 preguntas muy básicas. La noción de datos, cómo se construyen los datos dentro de psicología social, cómo se construyen los datos, la presencia de los datos y la relación entre dato, realidad, temporalidad, vigencia y eso. Sí, que no puede leer. Yo tengo un especial bronca, un especial problema con los números y con las imágenes. Los datos hablan por sí solos, es un lugar común, es un espacio recurrente en los discursos académicos y en cierto tipo de eventos, y siempre se presentan números como para dar cuenta de que una cosa es de determinada manera. Ya uno sabe más o menos cuando corre una prueba estadística las formas tramposas que tiene de hacer correlaciones, y entonces uno cae en la cuenta de que hay un relato ahí. Pero no lo dicen, es decir, esa parte como que se esconde y al final tiene que construir un relato para dar cuenta de esos números, es decir, se tiene que interpretar, porque finalmente los números nunca hablan por sí mismos, ni en sentido metafórico ni en sentido literal. Y el otro problema es el de las imágenes. La semana pasada estaba en otro evento, en otra línea de la psicología social. Y me tocó compartir mesa con una investigadora que al menos 5 veces en 10 minutos dijo: la imagen habla por sí sola. Y la imagen seguía ahí en el PowerPoint, y ella seguía hablando como si fuera de ayer, el día de ayer. Y entonces ahí es donde uno cae en la cuenta, bueno, desde mucho antes, pero ahí cualquiera puede caer en la cuenta que finalmente para que una imagen pueda decir algo debe de tener un narrador de por medio. Entonces, una imagen no dice prácticamente nada, no dice prácticamente nada, debe de haber algo que lo relacione con eso que se supone que se denomina realidad. Y me parece que ahí en medio lo que está es un relato. Creo que una diferencia entre esos que postulan el altar con la imagen y el altar con el número es que los otros no están como en la panacea del dato duro, del número y de la imagen, finalmente sí asumen deliberadamente que hay un relato, que hay una narración para dar cuenta de cierto tipo de eventos, y que los datos, como los conocemos, pues
finalmente son construcciones humanas y que tienen que ver con acuerdos culturales, que tienen que ver con dones culturales, que tienen que ver con una gran cantidad de cosas de construcciones humanas que se asumen deliberadamente. Es decir, al menos en las dos grandes posturas hay esta idea del relato de la narración, pero en algunas se oscurece, se obstruye su exposición, y en la otra de manera deliberada se dice esto es un relato. Y un poco porque el relato ha estado, me parece que menospreciado desde la ciencia positiva, se puso por ejemplo en el terreno de la literatura, y la literatura se ha puesto como un lugar menor. Al menos la postura de algunos de los que estamos aquí es que la literatura en algunos casos tiene mucho que decir, sobre todo en sociedades donde se opacan ciertos discursos y entonces hay que vehicular ciertos criterios o ciertas visiones a través de la narrativa. Entonces yo empezaría por ahí. Me parece que es una postura distinta a la de la narración deliberada, abierta y puesta así de manera explícita, y la otra postura que oculta que hay narración, vanagloria el dato y nos ha hecho creer que los mundos hablan por sí mismos, que las imágenes hablan por sí mismas, cosa que a mí me parece no ocurre en absoluto. Creo que se lo pongo. Sí. Yo les iba a decir la neta de la vida así, estilo explicar, pero lo traigo por escrito y no puedo leer. Nos tenemos que hablar. Yo no sabía que tenía tarea, que tenía que contestar. Nadie. Pues, yo nada más me quisiera referir a de las dos conferencias de ayer y antier, la de Félix y la de Ludwig. A mí en lo personal me encantaron, y como que quisiera restregar un poquito aquí lo que dijeron, como repetirlo, porque me gustó mucho. Creo que se parecían mucho las dos conferencias, curiosamente. No sé si compartan despacho. Se parecían en la estructura y en la manera didáctica de plantearlo. Creo que en los dos casos lo que había es un, como dice el anuncio de Vivas, creo, back to basics. Regresar a los orígenes. Ninguno de los dos habló de su propio trabajo, de lo que estaba haciendo, de por dónde debía ir, etc. Sino se regresaron, creo que diría uno, a la esencia, no sé si de la psicología social o de lo que debe ser uno para respetarse a sí mismo. Creo que regresaron a una idea muy vieja, muy tradicional, muy bonita, que es el respeto al propio trabajo, el espíritu del trabajo, el cariño por el propio trabajo, el gusto, el cariño, otra vez para no decir amor que es muy cursi, el cariño por el objeto con el cual uno trabaja, en este caso la psicología social. En los dos casos era la psicología social, por ejemplo en el de Félix aparecía como si fuera una mesa de carpintero, es decir, como un oficio, un objeto que lo podía uno, que lo tenía uno que estimar, conocer verdaderamente. Si no conoce uno el objeto con el cual está trabajando, va a poder hacer porquerías vendibles si uno quiere, ¿no? Como las hipocresías que decía Lupi, puede hacer porquerías vendibles, pero no puede hacer nada que lo deje a uno al final de cuentas satisfecho con lo que hizo. Algo que valga la pena más allá de dar la pala y hacer el fraude, ¿no? Entonces creo que ese elemento de regresar no a los orígenes de la psicología social, sino de regresar a las razones por las cuales vale la pena hacer psicología social, independientemente de si los demás se dan cuenta, porque ahorita de lo que está de moda, como decía Lupi mismo ayer, de lo que está de moda es de presentar, hay gentes, creo que en el congreso que bajó, hay gentes que presentan 18 ponencias en un día más o menos, 14
El otro día oí un currículum vitae, no digo nombres, en donde contaba con 800 ponencias presentadas en su vida y 200 artículos. Para que yo escriba 200 artículos necesitaría tener 100 años de carrera de trabajo laboral. O sea que admiro a mi me sigue la psicología. En estos tiempos en donde se venden cosas patito, hechas en China, piratas, muy buen precio, no sirven para nada, etcétera. Todo eso en este momento, regresar a las razones por las cuales vale la pena de hacer psicología social, independientemente de si eso tiene puntos, dinero, razón, pero que tenga uno, después de eso, poderse ver al espejo muy contento, hasta verse más guapo verse contento a los ojos en el espejo, es decir, no agachar la mirada de vergüenza. Creo que sobre eso estaba abordando las dos conferencias, y eso a mí me pareció importante, algo que no, cosa que de repente hace falta que reaparezca cada tanto alguien que plantee la idea de las razones de fondo con las cuales hacer las cosas. Y eso significa conocer, con ese cariño del que habló Lupi de la psicología social, Vantage, creo que es esa pregunta, más o menos, conocer de qué está hecho el material, de qué está hecho el oficio, ese oficio del que hablaba Félix, que en efecto lo tiene que plantear cuando uno habla de oficios, es alguien que no se pelea con su colega, sino que va y le pregunta, por ejemplo, el carpintero, dónde venden el mejor aguarrás, o dónde puede comprar lijas, etcétera, cosas por el estilo. Se hablan entre sí, se ayudan entre sí, y de lo que se trata es finalmente de sacar una obra, un producto, cualquier cosa, y cuando dice uno artesano es con las manos, es decir, ir pudiendo sentir casi físicamente con las manos, con las yemas de los dedos, aquello que está haciendo, como si le pasara a uno los dedos al pensamiento y viera que ya quedó lisito, más o menos, ¿no? Para lo cual tiene uno que ensuciarse, como carpintero, ensuciarse de pensamiento de vez en cuando, meterse con él, sufrir con él, todo ese tipo de cosas. Por esas razones a mí me parecieron, me gustaron mucho y las maravillosas, pero hay que hacer eso, me gustaron mucho y bueno, no sé si la plantearon ellos en términos didácticos para estudiantes, pero yo la tomé para mí, como si me la estuvieran diciendo a mí y yo tuviera que volver a pensar eso, regresar a México y volver a trabajar otra vez con ganas y con gusto. Creo que no tiene que ver con la última vez que me tocó hablar después del doctor Pablo fue mi examen doctoral. Yo no sé si se trataba de algo así o primero, me parece que sí, el dato en sí mismo, estoy de acuerdo con Jorge, es un proceso, es una narración, es algo vivo, pero también no se produce sobre un medio vacío. O sea, me parece que el dato es una narración en medio de otra narración, entonces, ¿cómo se construye? Debe responder también como para quién se construye, en medio de qué se construye, y a qué responde. Y en eso de a qué responde me parece que es bien fácil decir estoy de acuerdo con Pablo, pero yo lo diría en estos términos. En definitiva, el dato no reproduce nada ni representa nada. El dato construye un piso más de la experiencia psicosocial. Yo diría, es una labor muy parecida a la que hacen los traductores. No se trata de traducir la escena, digamos, el episodio, el discurso, los gestos, etc. Porque, como dice Jorge, aún cuando se trata de imágenes, aquello con lo que se está trabajando, las imágenes siempre tienen contornos. Y ahí hay una especie de autoría que no se puede encontrar
Solía decir mi director de tesis que el problema con las buenas metodologías es que esconden la mano y la esconden muy bien. Entonces, a veces, cuando pareciera que de verdad están ahí el episodio, el dato, la realidad, etcétera, es cuando más había que sospechar del asunto. Pero decía, creo que se trata de una traducción, y en ese sentido, la fabricación de un dato no puede ser un mecanismo, no puede ser un proceso determinado y predecible donde sabemos qué cosa nos va a ocurrir y sabemos qué cosa va a terminar siendo, porque además es aburridísimo pensar el trabajo de uno así. En ese sentido, las buenas traducciones siempre son reconstrucciones que exigen, tienen sus propias reglas, exigen sus propias prescripciones y exigen además también tener una atención para con los lectores, sean el tipo de lectores y el tipo de datos que sean, ¿no? Una de las cosas que yo creo que le debo a Pablo es entender, imaginar y empeñarse incluso en que la psicología social no tendría por qué ser aburrida. Aún las investigaciones más acartonadas, hechas por los psicólogos sociales más acartonados, etcétera, no tendrían por qué estar dictadas como si el lector fuera una especie de checklist en donde dijera, bueno, tienes confiabilidad, tienes validez, tienes datos suficientes, adelante. No, o sea, al final, las buenas traducciones, y bueno, pues, pensemos, no sé, en la traducción de Whitman, de Borges, o en las traducciones de, no sé, los trabajos de Eco sobre traducción, al final exigen un oficio que no es el de fotógrafo, que no es el de cartógrafo, que no es el de producir una forma discursiva, performativa, como se quiera, porque no siempre se estudian discursos, también se pueden estudiar fiestas, se pueden estudiar carnavales, se pueden estudiar lo que se antoje. Pero el discurso que se produce tiene una exigencia en ese sentido, pues vamos, como por respeto al lector, pero también por respeto a quien le presta el tiempo a uno para contestar un par de preguntas. Creo que lo que toca es pues, dejarse la camiseta en producir algo que pueda parecer más o menos interesante, ¿no? Yo voy a decir un poquito sobre el dato, acá dos cosas, porque podríamos empezar a hablar con respecto a la influencia que tuvo cada uno de los personajes que estaban en la mesa con nosotros. Yo les debo mucho a estas personas que están a mi alrededor, en el sentido de que han sido los mejores interlocutores con los que me he topado en mi camino. Y en algún momento han sido como grandes amigos y grandes compañeros. Pero supongo que ustedes, o algunos de ustedes, o uno de ustedes viene por, ¿cómo se llama? La mesa, ¿no? Del departamento de los datos. Y si no, pues podemos seguir hablando sobre nuestras experiencias personales. La idea de insistir en el dato, el problema es que me da la impresión de que en psicología social la parte de la investigación casi siempre se refiere a la construcción de un instrumento. Entonces, cuando tratan de justificar una investigación, mucha de la investigación, o más bien el trasfondo de la investigación es justificar el instrumento que construyeron. Y el instrumento tiene que arrojar datos que sean lo suficientemente fuertes, sólidos, pero muy poco congruentes en algunas ocasiones. Y cuando hablan de solidez y de esto, parece ser que lo numérico es lo que importa dentro de la investigación. Y a mí en algún momento eso me molesta demasiado, porque si estamos inscritos dentro de las ciencias sociales, deberíamos, por supuesto, que acercarnos a las estadísticas, pero hay otra parte que puede ser como más sensible, y me da la impresión de que lo numérico no lo da. Entonces, por eso hacía estas preguntas. Ustedes se vieron cuando dijo Pablo, yo no sabía que había que responder preguntas. Ese es un dato con el que se van a ir a sus casas y decir que Pablo no respondió la pregunta y eso se vuelve como un dato interesante para la discusión más adelante. No tiene por qué responderlas, nadie tiene por qué responderlas, pero finalmente se vuelven estos como un punto de partida para poder discutir con todos ustedes, para poder discutir entre todos nosotros y darnos cuenta de por qué hacemos lo que hacemos como psicólogos sociales a nivel metodológico.
porque parece ser que nuestras investigaciones casi siempre donde se detienen es en esa parte, no sabemos cómo definir o siempre nos atoramos en la parte metodológica, y el problema es que hacer una justificación metodológica de distinta manera casi siempre es mal visto. Una justificación de por qué el ensayo, por qué la retórica, o por qué la narrativa, o por qué este tipo de aproximaciones también tienen validez, o por qué la historia, por qué hacer un método histórico sin leer historiadores, o por qué hacer investigación en psicología social leyendo filósofos. Es una distinta metodología que trastoca toda la investigación. Entonces por ahí sería el asunto. La otra es, mi participación va en este sentido porque a mí lo que me importa es la vigencia y la temporalidad de los datos. Voy a partir de una noción que en algún momento le leí a Tomás Ibáñez, que dice que la realidad es una construcción históricamente situada. Si la realidad es una construcción históricamente situada, todos los datos que tenemos con respecto a la misma también lo son. Significa que también tiene una vigencia. Y entonces esto significa que están en estricta relación con los objetos de estudio que nosotros tratamos de describir o de desarrollar dentro de la investigación. En algún momento la psicología social propuso objetos de estudio de largo tiempo, y entonces eso significaba que estaba hablando de realidades de largo tiempo. Entonces los datos, para poder dar cuenta de las mismas, no sé si necesariamente tenían que ser igualmente largos. Podían ser de mediano plazo, o podían ser contingentes. Y lo que ha sucedido dentro de la historia de la psicología social, o dentro de ese transcurrir de la psicología social, es que entonces los datos cada vez lo que nos importa es lo instantáneo que puedan ser los datos. Y lo más fácil para responder a eso sería lo numérico, dar una cantidad. Pero el problema es cuando tratan de armar un discurso y trates de justificarlo como un dato. Entonces eso implica más tiempo, por supuesto. Creo que implica más tiempo. Pensar, supongo que tiene no sé si pensar creo que requiere más tiempo que contar, aunque algunos tengamos que regresar otra vez a contar por los dedos o a contar con el agua. Entonces, por ahí va mi participación. Me gustaría como retomarla, y la otra parte sería todo esto que nosotros tratamos de recuperar dentro de la psicología social. Podemos dar un giro a la mesa y platicar sobre cómo vemos la psicología social cada uno de nosotros, y sería más interesante. Sí. Y ya. Cuando yo fui haciendo mis notas esta mañana, como 3 de la en Facebook, yo fui pensando en los estudiantes, no fui pensando en el colega de la mesa. Yo los quiero. Yo no me peleo con ellos. Y también decidí no usar PowerPoint en solidaridad con mis colegas que odian el PowerPoint. Yo no odio PowerPoint, yo odio a los PowerPointistas, que utilizan el PowerPoint como un karaoke, ¿no? Que lo utilizan para ir leyendo la pared. Entonces eso lo detesto, ¿no? Pero bueno, en relación con los datos, alguna vez le escuché a un matemático vivo, Bart Kosko, muy interesante, que decía que mientras más matemáticas le mete uno a sus investigaciones, ¿no? Mientras más estadísticas y mientras más gráficas presenta, pues resulta más atractivo, resulta más complejo, ¿no? Y como dice Martín, es más atractivo para los engañabobos, ¿no? Para quienes se tragan ese cuento de que mientras más matemáticas tenga algo, es más serio, es más creíble, más confiable, más todo, ¿no? Y es por el prestigio que tienen en realidad las matemáticas, ¿no? En relación con el texto. Alguna vez aquí mismo en Puebla tuvimos que justificar por qué diablos íbamos a leer y no íbamos a presentar ni PowerPoints, ni estadísticas, ni nada, y como dice Jair, eso no tendríamos por qué estarlo haciendo. Es decir, pero estoy casi seguro que una mesa de este tipo no hubiera sido aceptada en los congresos a los cuales la costa y la entonces, Cancún cuesta Pierre Bourdieu, en ese libro bonito que a mí me gusta mucho, que se llama El oficio del sociólogo, afirma
que existe un conjunto de objetos preconstruidos para la sociología y que por tanto no adquieren una dimensión de, entre comillas, objetos dignos de estudio para la sociología científica, sino que asumen que son como una especie de objetos dignos de la sociología espontánea. Si este razonamiento lo podemos extender a la psicología social, entonces creo que es demasiado fácil dar con los objetos preconstruidos para la psicología social. Es decir, existen muchísimos temas trillados, ¿no? Basta con ir a los anaqueles de las universidades para leer los títulos de las tesis y darse cuenta que entonces los temas son más o menos así, es decir, desde la violencia infantil, familiar, de género, que está muy de moda y que ya estoy hasta el tope de estar escuchando este tipo de cosas, bueno, hasta llegar a la violencia de Estado, por ejemplo, ¿no? Las tesis versan sobre el consumo de drogas, alcohol, pornografía y hasta chicles motitas, ¿no? Entonces, en este sentido parece ser que en efecto lo que está ocurriendo al interior de la psicología social pareciera ser, en términos de generar esas investigaciones, es que se va pareciendo a lo que ocurre en los ambos, ¿no? Que uno puede llegar y coger su tarjetita de emociones prediseñadas y regalarla, ¿no? Entonces, más o menos uno agarra como los temas predilectos y listo, ¿no? Pareciera ser entonces que yo sí quiero aclarar también que no tengo nada en contra de la teoría, pero me parece que estamos en un punto en donde hay una riqueza, y lo digo así, riqueza no quiere decir que sea lo mejor, pero una riqueza, una abundancia en la producción de los datos, pero una pobreza, una excesiva pobreza en la producción teórica. Yo creo que ese es el encaje. Y que, de acuerdo con esto, creo que en efecto el llamado sería generar una ruptura epistemológica, es decir, pareciera ser que, por ejemplo, si los estudiantes quieren de pronto hacer una tesis sobre la historia de la mente, no pueden hacerla precisamente porque eso no está en las líneas de investigación que conjuntan un grupo de profesores para, por ejemplo, juntarse y decidir dirigir tesis. Es decir, muchas veces en las universidades lo que ocurre es que se tiene talento desperdiciado, ¿no? O sea, tiene que pensar con el pensamiento del profesor porque es la línea de investigación a la cual está adscrito, es la que le da puntos, la que le justifica estar en el CONACYT, en el SNI y listo. Entonces, en este sentido, pareciera ser que en efecto el problema de la ruptura epistemológica es algo que, bueno, les compete a los estudiantes independientemente de si uno siente afectos o no por ellos, ¿no? Pero sí es algo. Por último, es decir, Pierre llama la atención en esto, poniendo un ejemplo, y para no aludir a nadie, ni en esta conferencia ni en otros, voy a leer el ejemplo de Pierre Bourdieu. Dice que mientras más técnico es el planteamiento del tema de investigación, entonces menos digno de investigación sociológicamente hablando es. Y él pone por caso el ocio de los adolescentes de un complejo urbanístico en la zona este de la periferia de París, que bien podría ser traducido al consumo de tabaco, ¿no?, entre los estudiantes del primer semestre de la Facultad de Psicología de la UNAM y de la UAM, un estudio comparativo, y listo, ¿no? Porque ahora todos se llaman estudio comparativo. Para complicar, que las mujeres fuman más, por ejemplo. Y entonces, pareciera ser que esa estructura, no solo esa forma de hacer psicología y esa forma de pensar se va replicando no solo en los quehaceres y en las prácticas de las comunidades de psicología social, sino que lo van replicando y lo voy a decir fuerte, lo van mamando muy bien los estudiantes, de tal forma que se van muchas veces viendo la imposibilidad de generar esa ruptura epistemológica. Bueno, yo voy a empezar explicando por qué le puse psicología social y boxeo a lo que presenté, casi un tiro, porque ahí unas horas antes de que cerraran la convocatoria. En estos días he estado pensando por qué le puse ese título, justamente porque tiene que ver con el peso específico de los contendientes. En mi caso le puse pesos plumas, welter y pesado, porque no puedo aspirar más que ser peso pluma, por diferentes razones, y eso tiene que ver con el asunto de la psicología en sí.
Y me recordé dos anécdotas que ayer, justamente cuando estaba chateando a las 3:30, que me estaban espiando en el Facebook, con una amiga que me encontré después de mucho tiempo, que me doy cuenta de que está dedicada al teatro, que me recuerda que yo me encanta el teatro. Lo que hice fue hacer una serie de notas para explicar aquí por qué demonios el asunto del dato es importante, pero siempre ponderado por el sujeto que lo está leyendo o por el sujeto que lo está haciendo. Me acordé de dos cosas que a lo mejor son interesantes para ponerlas sobre la mesa. Son anecdóticas, son personales, pero finalmente pues, son el estilo. La primera es que la única manera para salir de un pueblo en condiciones, en un barrio bravo como donde yo nací, de ventaja con respecto a los demás que te madrean a cada instante, que te están amenazando continuamente, es aprender una serie de habilidades que no son las naturales en el medio. En mi caso fue tratar de encontrar gente que se dedicara al teatro, a la pantomima y ese tipo de actividades, incluso a la danza, para tener una especie como de pretexto distinto para ser excluido y no ser golpeado. Para empezar, los machines de mi barrio dejaron de pegarme, flaquito como era, hasta la fecha, porque decían no le peguemos ese porque es joven, porque es gay, porque es marica, etc. Porque el tipo de actividad a la que podía dedicarme de adolescente no era de un macho, por lo tanto no era un personaje para competir. Esa anécdota tiene que ver con otra que apareció en psicología posteriormente, que ahora me da la razón, infancia es destino, decía Freud, y es que estando en psicología entendí una cosa que era importante de manera muy intuitiva y una tarde en que en lugar de pelearme con el profesor de psicología experimental, decidí hacer algo muy distinto. El asunto era, teníamos que hacer un experimento clásico con ratas, de medir la frustración de la rata por no conseguir el acceso al grano de maíz, y yo en lugar de pelearme, igual que con mis compañeros respecto de la psicología experimental, ellos desde una posición teórica distinta decían que era una tontería, etcétera, etcétera, yo en lugar de pelearme recordé que de flaquito no podía pelear, entonces tenía que hacer una estrategia distinta, que es simular. Entonces lo que hice en ese trabajo de investigación fue reportar, hacer una observación del grado de frustración de mis compañeros estudiantes porque la pinche rata no movía la palanca. Entonces entregué al final del semestre un reporte que después entendí que era de tipo etnográfico de laboratorio. Que era una observación de por qué mis compañeros se frustraban porque la rata no respondía a lo que ellos querían, para graficar los datos en un informe que el profesor les validara. Entonces era un asunto en el que, atendiendo una lógica distinta, se podría utilizar el mismo entorno, la misma situación. Incluso ayer cuando Lupi en su conferencia hablaba de la utilización de los experimentos, finalmente se trata de crear situaciones reales, en donde se trata de crear un modelo regulado, o un poco así. Es lo mismo, en el asunto de ese experimento de ratas, yo descubrí que lo que me interesaba era ver la reacción de los seres humanos respecto a los animales, por una vía más rápida que la de los demás compañeros, que era ver por qué las ratas reaccionaban de manera frustrada porque no alcanzaban el grano, y por qué el investigador, el psicólogo, intuía o infería que las ratas nos podían comunicar una serie de informaciones conductuales aplicables a los seres humanos, o sea, más rápido viendo las caras de mis compañeros enojados. ¿A dónde voy con esto? A que yo lo que he descubierto un poco en el camino de ser psicólogo y renegar continuamente de ello es que el asunto es cuestión de estilo. Es un asunto de estilo y de encontrar la manera de trabajar. No se trata de desdeñar ninguna posición, se trata de discutirlas todas, porque ese es el chiste de crear el estilo, y por eso le llamé de boxeo a mi perorata de hoy, porque se trata de conocer las medidas, las reglas, los estándares, los pesos para no competir con Rolando Díaz Loin, por ejemplo, en mi caso, sabiendo que yo no soy peso welter, soy peso pesado, y sin embargo sí, pero bueno, es otra cosa. Y encontrar el estilo de cómo intentar hacer una psicología que se preste a esas cosas que uno tiene. Yo también comparto con Pablo la apreciación de que las dos conferencias de mis amigos de Barcelona, de Félix y de Lupi, ofrecían un panorama que era muy interesante de un asunto que parece olvidado, que es la discusión no va tanto en términos de defender o no posiciones que finalmente son hasta modales, sino entender una cosa más elemental, que es hacer psicología social o hacer psicología, que finalmente es lo mismo, es entender un estilo particular de cómo hacerlo de manera artesanal, de manera manual, de manera personal, de manera implicada, defenderlo como una posición apasionada
y entender que no se trata de desdeñar nada, sino utilizar correctamente las cosas en función de lo que uno quiere. En el caso concreto de lo que decía Félix, me encantó la idea de rescatar la idea de la artesanía, la cuestión manufacturera, la mano, el uso incluso de los datos duros como una forma de herramienta, sin tragarse el cuento de que los datos duros dicen algo, no dicen nada. Y un ejercicio que hago muy sencillo con mis colegas, que les encantan las tablas estadísticas, es literalmente cortar esas páginas de las tablas y quedarme con los textos. Por supuesto, los textos no dicen nada, absolutamente nada, son textos mal hechos que se defienden porque hay tablas muy bonitas y cada vez se hacen mejor en las computadoras, pero eso no significa nada. Se ha olvidado un ejercicio que es el ejercicio de pensar, traducir los datos, convertirlos en una materia de conversación por lo menos, y hacerlos interesantes. Y la otra cosa con la conferencia también muy interesante y brillante de Lupi de ayer fue la de entender que hay una tradición de la psicología de la cual se habla mucho y se desdeña mucho, que tiene que ver con entender la práctica de la psicología como un oficio y incluso como una creencia, como una posición, una situación en la vida. No es una profesión, no es una carrera, para entenderlo en términos burocráticos, sino es una manera de ser que se convierte en un estilo de comportamiento en una vida. Y algunos, de una forma u otra, lo entendemos. Yo personalmente creo que después de mucho rato lo entiendo así. Y si digo que no me gusta ser psicólogo, decir que soy psicólogo más por joder a los identitarios, pero en realidad soy más psicólogo muchas veces por el estilo de recordar, por ejemplo, que utilizando el experimento de las ratas se puede observar a la gente en lugar de las ratas. Yo empezaría con eso para no dejar mal nada. Pero, Mora, comentabas que tú cortas las tablas y te quedas con el discurso. Yo también pienso que así como los números nunca dicen nada, los números no dicen nada, muchas veces las palabras tampoco expresan algo. Y es una particularidad, es una práctica cotidiana de hablar tanto y no decir nada. Tampoco el lenguaje en sí mismo, o el discurso o la narrativa por sí misma está expresando algo. Es decir, no todo el que habla dice algo interesante. Entonces también sería como poner en la mesa la importancia del discurso, de la narrativa, como construcción de los datos. No sé qué puedan opinar. Yo creo que hay que tener cuidado. Una cosa es pretender que los números no dicen nada para nadie, y otra cosa es tener la convicción de que no dicen algo que a uno le importe. Por supuesto que los números dicen cosas, y el número de pesos que uno gana al mes le va a dar para comer o no, y eso es un dato duro, y que lo quiera comprobar adelante, pues. El punto es, me parece que el asunto tiene que ver de nuevo con la interpretación. La palabra o el número dicen qué, sobre qué y para qué. ¿Hay detrás de ellos algún original que esté mejor o peor reproducido por ellas? Y en ese sentido, uno se puede encantar con digamos, un discurso o una narrativa, o no hay nada detrás de ellos, y entonces lo que vale la pena y en lo que vale la pena concentrarse es esto, en buscar depurar las formas en que expresamos aquello que se supone estamos investigando. Yo creo que habría que ser cuidadoso en esos términos, porque esto, pues, el asumir la vigencia o el reivindicar, digamos, el mundo del lenguaje o el mundo de los datos, no quiere decir que, más allá de la universidad, por el hecho de aquí reivindicarlo, sobre decir los números no nos dicen nada, todo se va a venir cumpliendo en esa medida. Los números le dicen cosas a la gente que está interesada en leerlos, y hay muchos, o sea, vamos a decir, como grupos, como una secta religiosa, pues hay gente que vive de eso. Y además es gente que vive bien. Habrá que ver, digo, Martín puede platicar de la entrada al SNI y por lo que tuvo que pasar, y en psicología, qué tipo de cosas se suponen o se entienden como psicología científica, y entonces a uno se le reconoce como un investigador importante en el país, que
amerita recibir un sueldo por seguir haciendo el gran sabor, pues. Claro que los números dicen cosas y por supuesto que dicen que hacen cambios. Me parece que ese dato hay que tenerlo bien claro. Pues. No es como que haya un mundo de las cosas, un mundo del lenguaje y otro de los datos, y los datos no nos importan. No, no. O sea, los datos y el lenguaje son cosas vivas y son cosas que producen cosas. Insisto, son narrativas que implican en un lector un método de producción, una posición para producir ese discurso o ese dato, y en ese sentido pueden resultar peligrosos, pueden resultar una broma, pueden resultar un rato amable, pero en ningún caso me parece habría que dejarlos como si de veras estuvieran solo perdiendo el tiempo, gastando papel y llevándose por supuesto todos los recursos federales para hacer investigación en psicología. Yo estoy de acuerdo con el compañero Fernando, igual que ayer también hay un riesgo y terriblemente vigente, que es bajo el pretexto de que vamos a hacer teóricos, es puro rollo más o menos. Puro rollo ahí, mientras más complicado y menos comprensible uno parece más inteligente y por lo tanto más bueno. Pero si uno ha visto cantidad de ponencias en congresos, estoy pensando en una persona concreta. Que hay con el rollo de que algo teórico hacer una porquería sobre las rodillas, ya saben, en el autobús de camino para acá, y lo presentan así, no se entiende nada, una serie de babosadas, sin ningún dato porque no sabe nada, es que eso es un asunto teórico, es que es teórico más o menos. No, eso no es teórico. Entiéndelo de repente, perdón que me pase del lado de Cancún, del lado del Puertito, pero de repente sí entiende por qué cierta psicología social, la que hace puros datos, rechaza o se vuelve refractaria con respecto a eso que con comillas le ponen ponencias teóricas o trabajos teóricos, en donde es un rollo. Creo que hay un abuso del lenguaje, un terrible abuso del lenguaje. Hay una cosa que decía Karl Kraus en los años 20, que es muy interesante, es decir, previno en los años 20 el ascenso del nazismo no a partir de rollos políticos, sino a partir de la manera de hablar de intelectuales y políticos y etcétera. Es decir, cuando ya las palabras no querían decir nada, cuando era puro rollo más o menos, oigan un comentarista de fútbol, por ejemplo, a Loret de Mola o lo que quieran, en la televisión, es decir, cómo no se está diciendo nada con un resto de palabras. Es decir, no tiene nada que decir alguien, esa frase de Cortázar, no tiene nada que decir alguien, pero lo dice con muchas palabras. Y eso de repente es un riesgo enorme bastante. Yo creo que ahí uno tendría que apelar a esto que dice Jair, y un poco a la sinceridad, es decir, el trabajo teórico es verdaderamente más difícil, probablemente menos notorio, porque ahí no se nota, porque ni siquiera tienen tablas, ni PowerPoint, ni nada, no se nota, es verdaderamente mucho más difícil poder decir algo teóricamente que cualquier otra cosa, que una cantidad de rollo. A las dos conferencias que yo me refería al principio, uno puede advertir ahí una cantidad de trabajo, es decir, no fueron rollos para salir del paso, etcétera, con cualquier cosa no puede salir del paso más o menos, sino es algo que independientemente del interlocutor, de quien lo fuera a oír, era un diálogo, creo, de los dos expositores consigo mismos que lo hicieron, y bueno, ya después lo expusieron, pero era un diálogo con ellos más o menos, es decir, un asunto de sinceridad con respecto. Creo que, por ejemplo, en las dos conferencias que mencionaba, es algo primero en donde hay una confrontación con uno mismo, es decir, con sus propias ideas, etcétera, y una discusión con uno mismo. Y entonces, a partir de ahí, y entonces cuando lo dice uno con las palabras que se tiene que decir y no con las palabras que el otro quiera oír o que suenen bonitas, más o menos. Creo que junto con el riesgo de los datos en el siglo XXI está el riesgo del rollo, de la cantidad de rollo cada vez más, ¿no? Entonces, eso vuelve incluso más difícil el trabajo teórico, porque puede uno pasar cualquier cosa por trabajo teórico, cualquier rollo ahí sacado de la manga más o menos, puede parecer que es teórico, y mientras menos se comprenda, pues mejor, porque se ve más teórico. Creo que esto, decía por ahí José Gauss, que una de las
cortesías de la filosofía era la claridad. Es decir, cuando verdaderamente hay algo que decir, creo que se puede decir con claridad. Y a lo mejor la claridad es el criterio de un trabajo teórico en el mejor sentido. Un comentario rápido. Alguna vez leí, no recuerdo en qué material, a Tomás Ibáñez, que decía que no íbamos a poder tener acceso a la realidad tal cual es, porque iba a ser mediada esa realidad por esquemas de conocimiento. Un sistema de conocimiento uno lo puede pensar en términos de positivismo, en el campo del dominio de la ciencia, o la hermenéutica, o la cotidianidad. El asunto es cómo se vehiculan discursos científicos, por ejemplo, de positivismo, que ensalzan el número y que de repente pues uno los abraza en el campo de la vida cotidiana. Y digo esto porque se ha hecho como la panacea del número, no ahí por supuesto, parece que no en este congreso, pero el discurso científico, al menos en la versión dominante, al menos en las universidades mexicanas, donde el número refleja, y así lo ponen, refleja la realidad, ¿no? Este error que es muy acertado y a cuestionar, también llena de juicio esto, se pone como número, como una instancia de la verdad. Y entonces, entre más números haya, más verdad existe en el trabajo. Y me parece que este es finalmente un discurso. Como bien lo señalan, es una forma retórica. Por ahí Tomás Ibáñez tiene un artículo muy bonito que se llama La retórica de la verdad. Y finalmente la verdad es una retórica, no es un número, no es un estado, es algo que se va edificando y de manera discursiva. Nada más eso. Por cierto, contar tiene al menos dos acepciones etimológicamente: contar cuentas y contar cuentos. A mí me gusta contar cuentos. Yo me quedo con los cuentos. Félix. Un par de observaciones que creo que pueden contribuir a la conversación. La primera, cualquier cosa es interpretable. Es decir, los números, las palabras, las piedras. Y nosotros cuando vemos una piedra no estamos viendo una piedra. En esta piedra de Puebla paseamos por las calles y continuamente las piedras nos hablan. O sea, parece una cosa increíble, ¿no? Y hay una frase hecha que dice que hablan hasta las piedras. Pues efectivamente, hablan hasta las piedras. Y quería conectar con y identificar lo último que ha dicho Jorge respecto a la palabrería y a la numerería, y hacer un homenaje a otro Ibáñez, en este caso a Jesús Ibáñez, que hablaba de la palabrería, que eran los cuentos, y la numerería, que eran las cuentas. Entonces, todo ello permite construir datos. Pero la cuestión no creo que estribe en detenerse, en analizar los datos, ni sobre todo establecer una disyuntiva entre discurso y datos, sino cómo establecemos la conexión entre el discurso y los datos. Y eso se puede hacer una crítica tanto a los positivistas como a las personas que se pueden mover en el ámbito más crítico. Yo, por ejemplo, puedo contar 1000 anécdotas, creo que Noel también, Luqui también, de personas que entran a nuestro cubículo y nos dicen, más una cosa, soy Pablo y yo. Y entran a nuestro cubículo y nos dicen, quiero hacer una etnografía, o quiero hacer un análisis de discurso, o quiero hacer cualquier cosa. Es decir, hay un énfasis extraordinario en la metodología y se olvida lo más importante. Y lo más importante es qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer. Es decir, estamos entrando en el terreno de lo teórico no separado de la construcción de datos. Yo no creo que los datos sean una traducción, ni los datos sean una reconstrucción. Los datos son una producción en el sentido más radical del término, una creación. Es decir, la creamos en función de toda una serie de preguntas que nos formulamos y en función de todo un bagaje teórico que manejamos. Teoría, metateoría, concepciones de la realidad, concepciones ontológicas, concepciones epistemológicas, y eso es lo que nos permite formular preguntas que sean más valiosas, preguntas menos valiosas, y que luego nos permitirán construir esos datos, pero construirlos. Es decir, y por lo tanto esta separación, es decir, no, vamos a partir de los datos y vamos a hacer teoría.
No, o sea, los datos también hablan, con los datos también se hace teoría. Y uno puede leer datos de la misma forma que lee un texto filosófico, que lee otro tipo de texto. Es decir, es adecuarse a, digamos, manejar diferentes tipos de discurso. Yo, por ejemplo, siempre lo he reivindicado. Para mí hay muchos libros de psicología social, tanto de psicología social de la Edad de Oro, como de la Edad de Piedra, también, y de otras edades, que a mí me han ayudado mucho y me siguen ayudando mucho para pensar, ¿no? Antes, no sé a propósito de qué, hice una asociación extraña y se me vino a la cabeza Blumer, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de los conceptos ilustradores o conceptos generadores, que me parece una idea particularmente afortunada, ¿no? Pero también pego de otro tipo de discursos, y aquí estoy haciendo la reivindicación de la transdisciplinaridad, pero sobre todo la reivindicación de la literatura. Es decir, yo he aprendido mucho de las novelas, he aprendido mucho de la ficción, y yo eso lo vuelco, o intento volcarlo, otra cosa es que lo consiga con mejor o peor fortuna en lo que hago, porque me plantean preguntas, y yo creo que se puede integrar perfectamente a cualquier tipo de trabajo, pero para no enrollarme más. Yo no establecería esta dicotomía entre lo que es los datos y lo que es la teoría. Me parece que es una perversión. O sea, cualquier dato que se construya está absolutamente inspirado por la teoría. Lo reconozcamos o no. Y no es tanto un problema de la confesión por parte del investigador, ¿no? que nos diga, voy a ser transparente, ¿no? Yo soy una persona muy honesta y te voy a decir desde donde parto. Eso sirve de bien poco. O sea, leemos centenares de artículos, tanto de la versión más discursiva como de la versión menos discursiva o más numérica o cuantitativa, que hacen una declaración de principios que, bueno, como declaración de principios yo no tengo nada que intentar, está bien, muy bien, estupendo. Pero luego no tienen nada que ver esa declaración de principios con el desarrollo del propio trabajo. Y hay trabajos presuntamente críticos que son deleznables, como apuntaba Pablo, ya no solo porque no sean comprensibles, sino porque están inspirados por una epistemología o están inspirados por una teoría que le pueden poner el nombre que quieran. Bueno, la palabra fetiche, no, yo estoy haciendo una construcción de, bueno, pues seguramente, pero desde una inmobiliaria. O sea, no lo estás haciendo de manera independiente. Estás haciendo una construcción porque finalmente es una palabra que ya no tiene ningún valor. O sea, porque todo el mundo, hasta los psicólogos cognitivos, dicen, no, esto es una construcción. El problema es qué estamos entendiendo por construcción. Mariana, y luego Sanso, y luego Martín. Bueno, yo quisiera hacer un comentario respecto a lo que dijiste, Jorge Mendoza, de las imágenes. Me causó algo, no sé, que no me dejó como muy contenta, cuando dices que esto que se repetía continuamente, que la imagen no habla por sí sola, la imagen no habla por sí sola. Yo tengo una bronca, ¿no? Y decías que necesitaba un narrador. ¿Por qué necesariamente necesita un narrador? Creo que a mí lo mismo me ocurre con la disciplina, con la psicología social, ¿no? Necesitar un narrador está evitando que yo entienda la propia psicología social, ¿no? Me lleva a pensar como no sé, esto de la imagen me llevó a pensar en René Magritte y en sus pinturas. Cuando hay un narrador en mí atrás y me está contando algo sobre la pintura, limita mi pensamiento, creo, ¿no? Y así lo siento y soy bien sincera. Así cuando estoy viendo, puedo yo estar dialogando conmigo misma, como lo comentaba Pablo Fernández, y de pronto entra otro diálogo que en lugar de aportar, trunca como mi diálogo, ¿no? No sé, o sea, mi comentario es, al momento que hay un narrador existe una mano que guía, y entonces sí, tal vez está truncando como ese diálogo, ¿no? No es que la imagen hable por sí sola, esto que comentaba Félix de las piedras también hablan, pero es algo que se está, no sé si construyendo pues, pero es historia, ¿no? Es historia que tú vas caminando y dices, esta piedra para mí me dice esto, ¿no? Pero sí eso de que forzosamente necesita un narrador a mí me causa un poco de miedo. Juan. Creo que todos aquí en la sala ubicamos a Cortázar y a Einstein, ¿no?
Aunque se haya leído más a Cortázar y no se haya estudiado a Einstein, jamás, ¿no? También creo que quizá el nombre de René Thompson podría no decirnos nada a nadie, ¿no? Pero sí el de Neruda, por ejemplo. Es evidente que el prestigio que tienen las matemáticas y la literatura no es el mismo. Independientemente de eso, uno podría pensar que en efecto la producción del dato, porque en realidad los datos se producen, no se casan como los realistas dijimos, ¿no? La producción del dato implica un proceso inminentemente de reflexión. No podríamos suponer en efecto que hay una sola forma de hacer investigación, que es la que aprendimos a muy temprana edad, ¿no? Que es parte de la observación, la generación de hipótesis hasta llegar a la experimentación. Es decir, suponer eso es como suponer que solo hay una forma de ser feliz en la vida y que esa forma de ser feliz en la vida es haciendo dinero, ¿no? Entonces, también implicaría asumir que la única forma de aproximarse a la realidad es viviéndola, cuantificándola, ¿no? A mí siempre me ha dado curiosidad o me ha llamado mucho la atención pensar, por ejemplo, que si uno se fuma 10 cigarros al día, a lo mejor uno es un fumador grave, y si uno se fuma 11 cigarros ya es un fumador crónico. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se fuma el 10º cigarro y medio? ¿No? Es decir, bueno, cosas que no puede solventar eso. O sea, si uno es medio afeminado o no, ¿no? Es decir, o afeminado y medio, por ejemplo. Sí, o no sé, o cuando uno amanece en 0.5 de feliz, ¿no? En comparación con su 4.5 del día anterior por haber sido feliz. No lo sé. Pero en efecto pareciera ser que el problema de fondo es ese vínculo o la forma en cómo se entiende esa relación entre la producción del dato y la teoría. Es decir, porque pareciera ser que al día de hoy, sobre todo a los estudiantes, les dicen apliquen cuestionarios y luego ven con qué teoría casan, ¿no? Es decir, con qué teoría concuerdan. Ustedes apliquen datos y luego les preocupense de la teoría. Luego, seguramente alguna teoría podrá explicar lo que recolectaron, y que me parece que es la peor forma de hacer investigación. Pero hacia donde va la reflexión, igual para tener mucho tiempo, es que en efecto las matemáticas y la literatura, como se le dice desdeñablemente desde la psicología de corte positivista a la producción teórica, no tienen evidentemente el mismo prestigio. Martín. Bueno, yo voy a hablar de una cosita que tiene que ver con el uso y con el asunto del estilo. Hay un investigador en los 50 que trabaja porque le interesa de manera antropológica y cultural el asunto del psicoanálisis en Francia. Él está preparando una tesis que tiene que ver con la antropología y con la cultura general. Es un tipo que sabe mucho de música, tiene amigos en teatro, Ionesco entre ellos, etc. Y un día decide que lo que le interesa es analizar de qué manera los conceptos de la vida del entramado teórico psicoanalítico son incorporados de manera cotidiana por los obreros, panaderos, etc. Diseña un proceso de investigación en donde, por llamarle de alguna forma que no se pareciera a las teorías de Pierre Bourdieu, que era su amigo también, le llama de otra manera. Escribe un libro que es grande, se publica en los 60, es un libro enorme, en donde la primera parte está dedicada a hablar justamente de todo el proceso que tuvo que estructurar para poder llegar a entender cómo el psicoanálisis se convertía en moneda corriente en la calle. La segunda parte del libro habla de los casos concretos de documentación de periódicos, revistas y demás, que eran los que influían en la formación de ese concepto traducido a lo cotidiano. Se elabora toda una serie de planteamientos respecto de lo que él le llamó representaciones sociales. Se construye una gigantesca iglesia, ese señor se llama Seth Moscovici, y se construye una gran iglesia que ha creado escuelas en diferentes partes, en donde todo el mundo
de manera distinta intenta encontrar las representaciones sociales de lo que sea, sin entender que el objetivo de este señor, que era culto, es cultísimo, era entender cómo el psicoanálisis, como una teoría del dominio de unos cuantos, se convertía en un asunto de moneda corriente para todos. Eso, por supuesto, se les olvidó a todos los de esa iglesia dogmática de las representaciones sociales. No es casual que lo diga en esta ciudad, tiene mucho que ver con el tema, y se ha convertido en un asunto que ha trastocado todo esto y tiene que ver con lo que se ha dicho en esta mesa, como una cuestión que es de cuestión estilística, incluso intelectual de un sujeto que tiene capacidades para hacerlo, se convierte en una bagatela de tipo teórico-metodológico, donde lo más importante es determinar si sirven más los análisis de discurso, sirven más hacer análisis de unas encuestas, análisis de contenido, en qué método, etc. Esa es la perversión completa de cómo una idea original de un sujeto que es brillante y porque es culto, se convierte en una tontería mayúscula. Y eso se llama representaciones sociales. Casi todo el mundo por algún momento ha transitado por hacer la representación social de cualquier idiotez, sin entender que para hacer la representación social de algo hay que ser como Moscovici, es decir, hasta saber bailar cumbias bien. Eso es lo que quería decir. Bueno, Juan ha olvidado de todo esto, ya comienza a ser una frontal, porque saben demasiadas historias. Yo no, claro, no he podido venir al principio porque Iberia ha decidido que no hace el check-in para mañana y me está peleando con la computadora. Así que no puedo hablar por todo, solo por la parte que he escuchado. Yo ayer abogué por abandonar la epistemología. Yo voy a volver a sacar esa bandera porque creo que detrás de nuestra discusión hay una tensión epistemológica y a mí ya no me interesa lo más mínimo. No quiere decir que no me interese lo que decís. La onda en la que se dice. Yo no creo que haya mucha diferencia entre utilizar números y palabras. Si quiero subir a un piso 14, puedo subir en ascensor o caminando. A veces será muy bueno subir en ascensor, y a veces será muy bueno subir caminando. Si tengo que quemar calorías, probablemente tenga que subir caminando. Si tengo que fortalecer mi corazón también. Pero si estoy un poco perezoso, pues el ascensor es maravilloso. Casi merece la pena. Lo que quiero decir es que lo que hace la diferencia no es los números o las palabras, sino otra cosa. Entonces, para salir de ese entramado epistemológico, a mí me gusta ya mirar esta cuestión desde el lado de las consecuencias. Es decir, la estadística no es lo mismo que las matemáticas, como ya ha sido aludido, y las matemáticas encierran muchas cosas dentro de sí. No hay que tenerle miedo a eso, y a mi modo de ver hay que verlo en todo su alcance, ¿no? Por ejemplo, por volver a la psicología de la edad de oro, en un aula donde haya 40 o 50 personas, pueden estar disimuladas dinámicas de exclusión que lastimosamente solo vamos a poder poner de manifiesto con cosas como el sociograma y que van a ser extraordinariamente costosas haciendo observación participante. Eventualmente podrías hablar con un papá o con una mamá un día, por casualidad, y descubrir que a su hijo nunca lo invitan a los cumpleaños de los demás. Y dirán, ¿por qué no lo invitarán? Será porque es un poco moreno, ¿no? Pero claro, no lo puedes dejar al azar. Y esperar encontrarte un día en el bar con estos papás para saber que está habiendo un caso de exclusión. Y sin embargo, aplicando, como se dice ahora en análisis de redes, probablemente lo tienes bastante claro. Y lo mismo con los números. Lo que pienso es que la estadística fue creada para gestionar a la población. Por lo tanto, el número, en este caso, tiene un lugar en el gobierno. Y a mí lo que me interesa es ver qué efectos tiene el uso de los números en el gobierno, para saber si cuando los uso estimulo una forma de gobernanza o contribuyo a otra forma de gobernanza. Pero cuidado, es que el uso de las palabras, de las narrativas y de la literatura inclusive, también es para el gobierno. Y por lo tanto tiene efectos también en la gobernanza. Y también hay que reflexionar. O sea, no es un área pura o un espacio, una isla en no sé qué contexto en el cual no pasa nada por decir cosas
bellamente, magníficamente, pasan igual y sirve a los mismos intereses. Y entonces lo que hay que hacer es saber a cuáles sirve, para saber si a mí me interesa. Si quiero resistir el gobierno o quiero contribuir a una determinada forma de gobierno. Yo creo que eso permitiría simplemente salir de esta clave epistemológica que a mi modo de ver pues está agotada, con todo el respeto del mundo. ¿Quién más levantó la mano? Me llamo Carolina. Bueno, yo regresando un poco a lo que decía usted, no sé su nombre, Martín, acerca de los métodos, ¿no? De cómo resolvemos lo que queremos, el llegar a lo que queremos aprender de la realidad. Entonces estaban hablando mucho, por ejemplo, de esto que decía la compañera acerca del narrador y del cuentacuentos, ¿no? Entonces nosotros contamos los cuentos, narramos a partir de nuestra subjetividad, pero yo creo que no hay que olvidar también que lo estamos haciendo pues son ciencias sociales, ¿no? Con personas, con la sociedad, con cosas que se pueden palpar. Entonces lo que yo resuelvo a partir de esto es que creo que hay que regresar a quien nos dio los datos para verificar, bueno, sí, de alguna manera, que interpretamos bien lo que ellos nos quisieron decir, porque, por ejemplo, si yo hago un trabajo acerca de los asesinos, oye, ¿por qué asesinaste a esta persona así? Y me dice, bueno, me da los datos, supongo. Entonces, yo los interpreto con mi subjetividad, cuento un cuento a partir de eso, lo narro, pero siempre al final regresar con ellos, ¿no? Porque a final de cuentas, ellos son los expertos en lo que sienten, por qué lo hicieron. Entonces yo creo que es una manera de resolver, por ejemplo, eso que decía la compañera de la imagen, ¿no? O sea, yo te narro acerca de la pintura, por ejemplo, y te digo, bueno, es esto, pero siempre regresar, oye, ¿y tú qué es lo que sentiste, no? Yo te puedo decir que el 99%, regresando a los números, de las personas sienten tristeza, pero a final de cuentas tú eres la que me interesa, entonces regresar a ti y en verdad, pues tú eres la experta en lo que sientes, ¿no? Y ya decirlo, y entonces hacer un doble juego de narración, ¿no? Yo que soy el experto y la persona que es experta en lo que yo quiero ser experto, ¿no? Paco. Yo tengo como una inquietud en el sentido, o más bien en la pretensión de querer entender ciertas cosas, ¿no? Querer entender muchos de los comentarios de los que dicen, siento yo que van, o denotan mucho esto de todos los rollos, todos los datos, todo eso que hacemos en las investigaciones, en toda la producción de la psicología social, va mucho, creo yo, o al menos así lo percibo, en querer como justificar que lo que estoy diciendo está bien, ¿no? Y está válido y tal. Parece ser que si pongo más datos, precisamente más datos matemáticos, entonces es más cierto o más aproximado a la realidad. Parece ser que, y no nada más en cuanto a datos, sino parece ser que si cito una y otra vez a alguien que tiene un reconocimiento ya más o menos general, entonces lo que estoy diciendo también es como más aproximado a una especie de verdad, no una especie de verdad nada más. Yo lo que quiero es, no sé, saber qué piensan ustedes, aprovechando como la oportunidad de que estamos unidos, saber qué piensan en cuanto a esta relación de tener que justificar lo que hacemos en base a datos, en base a citas, en base al rollo y en realidad lo que hacemos. Porque parece ser que, como estoy de acuerdo, a veces olvidamos que precisamente estamos haciendo algo y centramos más bien nuestro interés en querer justificar o en querer hacer parecer que lo que decimos es cierto o tiene una cierta validez. Voy a unir, hace ratito estaba citando la conferencia de Félix y
voy a citar lo que pasó el lunes, el martes y el miércoles en un taller que estaba impartiendo Félix Vázquez. Por eso no tuvimos clase. Félix fue muy decente, muy gentil con todos los que estuvimos en este taller sobre memoria social. Bueno, está Félix aquí para nosotros, y hay una compañía que también estuvo en el taller ahorita, y sí, para corroborar el dato, que sí vine. Pero llegó un momento en el que al tercer día yo me desesperé tanto, pero por mi poca capacidad de tolerancia. Y la pregunta que hizo fue un giro de 180 grados, que uno dirá que es muy sencillo. Lo que hizo Félix en algún momento es ¿por qué, en lugar de preguntarse siempre ¿por qué la memoria?, nos preguntó ¿para qué la memoria? Y entonces eso metió a los que estábamos involucrados, porque parece ser que es muy fácil responder los porqués. Pues porque sí, porque hay que cambiar las cosas, pero el para qué supongo que tiene que ver con estas consecuencias de las cuales hablaba Lupi y de las que tratamos de repente en algún momento hablar algunos de nosotros. Esta idea que de repente, por ejemplo, recupera mucho Richard Rorty de los pragmatistas de principios del siglo XX, que dice todas las ideas tienen consecuencias, por supuesto todas las acciones tienen consecuencias. Cuando Félix sugirió este giro, nos metió en un impasse que ya no supe si lo pudieron resolver, desesperado, claro. Y creo que por ahí va uno de los cuestionamientos con respecto a por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos inmersos en esta disciplina que se llama psicología social y qué es lo que queremos hacer con ella. Creo que es un buen punto de partida. Y empezar a discutir con respecto a la construcción de los datos sería otro punto de partida. Los datos a los cuales nos acercamos, los cuales otros que obviamos, y aquellos otros datos que no nos interesan para nada. Voy a contarles algo con respecto a... Una vez estaba yo haciendo un artículo con respecto a la historia de la psicología social en México, que se me hace como muy importante, como psicólogos sociales, algunos, que yo sí me reivindico como tal, discúlpenme. Pero entonces uno de los textos fundamentales, uno de los textos más centrales decía que los orígenes de la psicología social inició con los aztecas. Entonces cuando yo lo revisé, dije, esta es una tontería, totalmente. Y el problema es que todos aquellos historiadores, como dice el de Rigoberto, y entonces de repente me preguntabas a los que habían hecho historia de la psicología social y siempre me decían, ¿por qué no citas el texto de esta persona que cita los aztecas? Entonces se vuelve como un dato necesario, como ya condensado, al que tienes que acudir porque si no, no te legitiman una investigación de ese corte. Entonces, bueno, van a estos dos escenarios. Darle un giro de 180 grados a tus cuestionamientos de lo que quieres hacer dentro de esto que te estás formando, y la otra es realmente ser lo suficientemente crítico y cínico para descartar ciertas cosas que si dices, que puedes decir con toda libertad que es una tontería, ¿no? Eso, el ejemplo de la psicología social y los aztecas y los sacrificios de la pirámide. Entonces, por ahí sería. Por favor. Jorge, Martín y Lupi. Jorge al final, porque es la conferencia. Voy a poner un ejemplo vintage. El ser parte de la psicología social es ser parte de una comunidad. Todas las comunidades tienen sus reglas, sus normas, y uno puede estar dentro o puede estar fuera. Si está dentro, eso ejerce una cierta coacción sobre el propio comportamiento, igual que con el grupo de amigos, o ser mexicano, o ser español, o ser catalán, no hay ninguna diferencia. Y hay notas que si uno no está conforme, que parece que es lo que estaría un poco detrás de tu pregunta, desde mi punto de vista, en los orígenes y mi grupo, Tasfeld decía que cuando el grupo genera, el heurístico que habría que utilizar aquí sería una identidad social negativa, hay dos alternativas: la movilidad o el cambio.
sea, pues dejo de ser psicólogo social, entonces movilidad, ya no puedo más con esto y me largo. O puede ser, voy a cambiar esto. Pero el cambio solo es posible si se genera conflicto. Por lo tanto, estamos en condiciones de cambiar siempre y cuando podemos vivir en una tensión conflictiva en ese grupo o comunidad en la cual estamos, que es la de la psicología social. Y entonces no hay otra. Viva Taifo. Voy a regresar un poco, creo que lo debimos haber partido. Si quieres, los orígenes de la no, porque creo que hay un cierto enfado que quizá no se logra entender, un cierto enfado de algunos que estamos aquí por el predominio, al menos aquí, insisto, he tratado de comunicarlo en este contexto en México, por el predominio de un paradigma, por el predominio de una visión que dicta, impone qué es psicología social y qué no, y que dictamina a nivel nacional, por ejemplo, qué licenciaturas están o no avaladas por este grupo de elegidos. Por ejemplo, la licenciatura en Psicología Social de la UAS de Iztapalapa no entra en ese padrón porque no comparte los criterios del CNI, los congresos más o menos autorizados, los programas de estímulos, los programas de investigación. Entonces hay un dominio ahí, hay una imposición y de repente lo otro no entra. Lo otro son muchas cosas. No hay una manera única, como decía Yair, de hacer psicología social, ni dos, Aquí al menos se han expresado seis maneras distintas, pero ninguna de ellas está empatada con la forma predominante. Entonces hay una preocupación, sí, porque luego van a ser evaluados, porque luego van a ser castigados, porque luego van a ser orillados, alejados, y entonces sí hay que reconocer que hay un predominio de una perspectiva y que hay otras maneras de hacer ciencia. Entonces un poco el pleito es este. No es la única manera, tampoco esa es la vía alternativa única, hay 20.000 formas, pero el interlocutor suele ser, como en otros momentos fue el positivismo, el interlocutor suele ser ese otro, que lo podemos ver es como el malo de la película, pero es el que dictamina, es el que dice que sí, que no, y entonces por eso es tanto el pleito, ¿no? Aquí y en otros espacios, un poco para ubicar, y así vamos a estar pleiteando, y efectivamente no se trata de que estos discursos se entronicen o se vuelvan la panacea o sustituyan al otro, sino se trata de un reconocimiento de la pluralidad de maneras de acercarse al conocimiento, de la generación del conocimiento, y que haya como una especie de diálogo en términos equitativos, cosa que no hay, al menos ahorita inicio del siglo XXI, y no lo hubo durante el siglo XX. Bueno, yo quiero hacer mi comentario a partir de lo que mencionaba el profesor Félix, de esta dicotomía que a veces parece que está con respecto a los datos por un lado y toda la metodología que pueda traer, la idea numérica y la idea de cuentas, y por otro la idea del discurso, las narrativas, contar cuentos, que pareciera de repente que están dicotómicos y no lo son. Al final de cuentas, uno cuenta, y no solo cuenta cuentos, puede contar cuentos sobre números, y así pareciera que las cosas se van dando. Bueno, a partir de eso, y retomando también otro comentario que surgió por allá, de que hay veces que las piedras nos hablan, ¿no? Y pareciera que las piedras sí dicen cosas, ¿no? O que los datos en sí también dicen cosas, o que una foto nos puede decir algo, o que la gente nos puede decir algo en sí mismo y por sí. Pues sí, no sé, a mí sí me molesta un poco pensarlo así, ¿no? Que las cosas en sí mismas nos pueden decir algo por sí mismas, ¿no? Y tampoco creo, y también me molesta un poco la idea de creer que las cosas necesitan un narrador, que la fotografía necesita un narrador, que la piedra necesita alguien que diga lo que la piedra está diciendo, o que la gente necesite alguien que diga lo que la gente está diciendo. Yo creo que es todo lo contrario de estas dos. No dicen por sí mismas ni necesitan que alguien las cuente, sino que en realidad se construye todo a partir de un diálogo. La piedra no dice nada si alguien no la escucha.
la gente, los investigadores no podemos decir nada si no estamos en contacto, dialogando con aquello que estamos investigando, ¿no? Entonces yo creo que esta parte dialógica, esta interpretación conjunta es lo que permite que se dé, que surja, ¿no? Y obviamente lo traigo a colación por la implicación que trae el porqué o el para qué del pensar una implicación conjunta. Porque si de un lado creemos que las cosas dicen algo para sí, pareciera que todo da, o por sí mismas, pareciera que todo es esencialista. Y si creemos, por otro lado, que necesitan un narrador, pareciera que todo se va a relativizar en virtud de nada. Entonces yo voy en función de la implicación, de las aplicaciones que tiene una interpretación conjunta, hablando en dos sentidos, lo que también decía el profesor Lipsinio, que la implicación que tienen las cosas, o la importancia o la función o el para qué de una psicología social trae esta implicación y pues trae implicaciones en sí mismas, y el creer que la interpretación es conjunta, su implicación sería pensar de un modo distinto, no tan centrado en la naturaleza en sí de las cosas, ni tan creído por otro lado en que puede haber esencias individuales en las cosas, sino que la construcción va a la par. Y yo no sé si la discusión alrededor de los porqués para que se esté agotada, como también lo mencionaba el profe, será que no lo sé por la diferencia de edad o de experiencia. Pero yo creo que es justo el motivo, ¿no? Y también apelando que pues, al final se trata de estar en crisis, de estar en duda, de poner en tela de juicio y de seguir conversando, ¿no? Yo supongo eso. Aquí, bueno, yo le debo a Vicino y a Félix que están aquí muchas cosas, cuando estuve hablando con ellos. Sí, está sentado. Presente. Es mayor. Bueno, ahorita lo trajo a colación Ludwig con el comentario respecto de el tema epistemológico. Finalmente está agotado, lo que hay que pasar es hacer otra cosa, y es el aprendizaje es el siguiente. Alguna vez preguntándole con respecto a mi tesis, Ludwig me decía que yo estaba demasiado preocupado por buscar los orígenes y las causas de lo que quería investigar, y nunca me preguntaba por los efectos de por qué quería investigar ciertas cosas, por las consecuencias que tenía de decidir investigar una cosa u otra. Es decir, empezar por el efecto, incluso en términos de análisis. A partir del efecto empezar a rastrear y a lo mejor llegar a intuir qué demonios quiso el investigador con su investigación. Vale. Ese es un asunto que tiene que ver para explicar que en esta mesa a lo mejor seamos demasiado empáticos en volver a traer a colación el tema epistemológico, pero es que no me dejarán mentir, pero en este país, en México, las tradiciones de psicología social siguen siendo tan acartonadas y tan metidas en ese pleito de borrachos que uno tiene que significarlo de alguna manera para que se vea que es ridículo. Es lo que estamos haciendo aquí, plantear el pleito de borrachos de qué es psicología y qué no, para que ustedes digan, son tonterías, están borrachos. Y la última cosa que tiene que ver con respecto a la mesa en sí misma es, si quisiera apelar al estilo elegante de psicólogo, diría es que soy Foucaultiano, pero como no quiero decir eso, diría que es que soy muy escéptico. Entonces cuando un grupo que todo el tiempo ha estado sometiendo en crisis al modelo de psicología en este país comienza a ser tan normal, aunque tengamos una mesa aquí ya es normal, yo empiezo a sospechar en qué momento nosotros nos estamos convirtiendo en los normales también parte de lo mismo. Y yo, como soy fanático de estar tocándole las verijas a todo el mundo, diré que en esta mesa no es normal, o es demasiado normal que haya una mesa de estas en un congreso de este tipo. ¿Qué pasó con nosotros? Ya dimos el viejazo. ¿Qué pasó? Sí, yo por eso no habría que plantearnos en qué momento cierto estilo de psicología social, en el caso concreto de México, que era dinamitador de muchas cuestiones, se ha convertido en moneda corriente como para aparecer en una mesa de un congreso, además con tanta taquilla. Yo se me hace sospechoso. Bueno, en relación con lo que dice Martín, ahora bromeamos sobre
sobre las distintos cortes generacionales, ¿no? Desde la sub-60, la sub-40, la sub-30, bueno, ustedes eran la sub-20, Entonces, sí, en efecto, yo estoy de acuerdo en que la psicología social tendría que posicionarse y entrar a las discusiones contemporáneas sobre temas contemporáneos desde una perspectiva no tan rancia o tan recalcitrante. Finalmente también coincido con la idea de que las discusiones epistemológicas solo le interesan a los psicólogos sociales en el mejor de los casos, pero en lo que estoy de acuerdo es en que los psicólogos sociales se suban a la discusión sobre temas contemporáneos apareciendo en programas de televisión como el de Diálogos en Confianza. Es decir, ¿por qué? Pues, o apareciendo en la radio o escribiendo, no importa que sea financiero o sea la realidad, es decir, podría ser, pues, bueno, no estoy pensando en nada yo escribí 4 años en la jornada, entonces no va por ahí. El asunto es que pareciera ser que en efecto no se puede armar una buena discusión de borrachos en un espacio como el Canal 11, ¿no? Es decir, o no se pueden decir cosas inteligentes sobre la situación de lo que está pasando en el país recurriendo a los viejos discursos de Le Bon de hace más de 100 años, es decir, para tratar de explicar los fenómenos colectivos, ¿no? Pareciera ser en efecto que si pensamos en la psicología social como un star system, pues la psicología social tiene propio, es decir, tiene sus propios guapos, sus propios feos, sus propios héroes, sus propios villanos, sus propias heroínas, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, tiene todo su elenco de estrellas, ¿no? En ese sentido, pareciera ser en efecto que yo en sí coincido con Vicente Verdú, español, que dice que parece ser que cada vez más los profesores nos parecemos como a los mediums, ¿no? Y que por eso los estudiantes se aburren tanto en las clases. Es decir, ¿por qué? Porque somos como mediums que invocamos a los clásicos, ¿no? Y los hacemos hablar con nuestra propia voz, ¿no? Cuando a los estudiantes en realidad lo que les interesa es estar discutiendo no sobre los clásicos, sino sobre temas que les competen o que les implican en sus propias dinámicas de vida, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo o en las redes sociales o el uso de tecnología o qué sé yo. Es decir, en ese sentido pareciera ser que sí, en efecto la psicología social requiere de subirse a la discusión contemporánea sobre temas contemporáneos, pero creo que hay distintas formas y creo que toda discusión que tiene un poder de convocatoria sigue vigente. Pablo. Yo quería plantear una pregunta más o menos, con dos comentarios antes, 3 comentarios. Uno, Jair necesita yoga para la tolerancia. 2, creo que el defecto de Moscovici son los moscovicianos. 3, creo que cuando en el cuadro de Magritte y el narrador, creo que a lo que se refería Borges no es un narrador que venga a estorbarte tu propia narración, creo que uno es el propio narrador, ¿no? Entonces con eso se le quita a uno ese problema de que alguien llegue y te estorbe. A mí se me hace que yo podría decir que los datos son reales, siempre y cuando por realidad entienda uno algo producido por la cultura. Entonces en ese sentido por realidad es algo producido por la cultura. Y entonces mi pregunta iría, y como decía Félix, esto de hablan hasta las piedras, aunque hay una contracanción mexicana que dice las piedras jamás paloma, van a saber de amores. La pregunta sería si los datos son una cosa real producida por la cultura a la que necesitan un narrador o un narrador puede hacerlos hablar más o menos. Mi pregunta es,
por la diferencia de los datos con el resto de la realidad. Estoy pensando en el libro de Meyerson de las obras como cosas psicológicas, o en las dos casas que sacó en foto Félix Santier, la de Wittgenstein y la de Adolf Loos. Es decir, la diferencia entre los datos y los edificios y las piedras y las obras, objetos, situaciones. Creo que los sentimientos pertenecen a ese mundo también, imágenes, palabras y etcétera, todo eso. Si uno puede decir que puede hacer hablar a los datos, ahora sí es una pregunta para la psicología social: ¿por qué fregados los psicólogos sociales nada más quieren hablar con los datos y no quieren hablar con las piedras, con los edificios, con los objetos, con el diseño, con las modas y con el resto de la realidad, que en tanto que es producido por la cultura, forma parte de eso que podría uno llamar la mente colectiva, o como quiera uno llamarlo, ¿no? Creo que junto con los datos, el resto de la realidad también hay que meterlo dentro de la psicología social. No sé por qué a la psicología social no le gusta hablar de piedras ni de cosas que tienen mente por dentro, no espíritu cargado de materia de cierta manera. Es pregunta, lo que quieran, si no la contestan, yo sé que no hay la respuesta. Félix, un apunte muy breve a lo que ha dicho Pablo, o sea, que suscribo totalmente, y es que el investigador o investigadora no solo tiene que interrogar a los datos, sino dejar que los datos le interroguen a él o a ella. Es una relación dialógica. Nosotros producimos determinados objetos y esos objetos cuentan con una realidad. De nuevo vuelven a hablar las piedras. O sea, las piedras mantenemos un diálogo con ellas. No es únicamente que les apliquemos un tercer grado, no sé si se entiende aquí la expresión, es un estilo de interrogatorio policial, no vamos a entrar en detalles. No se trata de obligar a alguien a que hable, forzarlo, sino mantener un diálogo. Es una relación dialógica. Lo mismo que cuando leemos un libro. Cuando leemos un libro, ese libro no nos entra por los ojos. O sea, es una relación, y por eso pues, sentimos placer, discrepamos, odiamos lo que ha escrito esa persona, hacemos la obra completa, lo que es. Sí, tengo igual un madurez de la psicología social española versus el Estado adolescente, la psicología social mexicana, que estaría buscando la identidad. Pienso que nos movemos linealmente, uso de la otra conferencia, muy peligrosamente entre la pregunta que formularía el profesional o profesionista, como decís allí, aquí, y la pregunta que formularía el artesano, por utilizar la cosa. Entonces, lo que hay detrás de estas preguntas son lo que diría el profesional, el profesionista, no lo que diría el artesano, que no está preocupado por quién es, sino para qué sirve su trabajo. Que por supuesto sabe quién es, porque lo hace en comunidad. Espero que no me corrijan. Pero que esa no es la dimensión principal, sino el resultado, el para quién. Así que yo vuelvo a reivindicar esta necesidad, casi por higiene mental, de abandonar el debate epistemológico para meter otras preguntas. ¿Ibas a decir algo? No. Bueno, estamos después del tiempo, podemos seguir aquí y los que quieran ir a la conferencia magistral pueden. Perdón. No, nada más, igual comentando que vas haciendo una nota a lo que decía Fernando. El asunto del tiempo con la idea de estos códigos que de repente pueden apresurar, que pueden ser inapelables, etc. Yo creo que justamente en la respuesta de Pablo sobre
el lenguaje de la cultura, los productos culturales también tienen mucho que ver. Es decir, el poder hablar con las piedras y llevarlo más allá, el poder hablar con una catedral, o poder hablar con un vestigio, con un códice, el poder entrar a la palafoxiana y saber qué hacer, el poder reconocer algo en el salón en donde se fueron las conferencias. No creo que tenga que ver con un tiempo absoluto, como decía Félix, no creo que es algo que ocurra entre los ojos de uno y lo que tiene enfrente. Me parece que es ese proceso cultural de, no sé, de comprender estéticamente lo que se tiene enfrente, sea un discurso, un texto, una estatua, una catedral o lo que toque. Al menos creo que representa también un terreno interesante para los psicólogos sociales. Y que además difícilmente se trata de investigaciones que llamen la atención, no son investigaciones, insisto, sobre el carnaval, sobre la artesanía textil, sobre este tipo de cosas. Pues, ocurre que en la medida que no vayan tendientes a presentarles en el mercado, o más o menos homologarlos a lo que ocurre de este lado, pues entonces no tiene validez. En concreto, en cuanto al tiempo en el que ocurren las cosas, yo creo que también es un creo que también es un asunto a discutir.